Vale. Me imagino que nos conocéis, estáis aquí tanto los presentes como los ausentes, porque nos conocéis, nos habéis escuchado hablar de nosotros, me imagino, ¿vale? Y me imagino que si estáis aquí es porque habéis escuchado algo que se supone que es bueno, ¿no? Si fuese malo, me imagino que no estaríais aquí, si estuvierais aquí, si habéis escuchado cosas malas nuestras, mal camino llevaríais, ¿vale? Bueno, por si acaso, que lo sepáis, nosotros somos una academia que llevamos más de 30 años preparando oposiciones. Hoy en día preparamos prácticamente todo tipo de oposiciones, pero nos centramos fundamentalmente en oposiciones de secundaria. En nuestro caso, la especialidad de economía, pues prácticamente desde que empezaron las oposiciones, la especialidad de economía, cuando se creó el bachillerato y empezaron la especialidad de economía, estamos preparando la especialidad y la estamos preparando entre Javier y yo, ¿vale? Bueno, vais a tener oportunidad, como veis, tanto los que estáis en vuestra casa como aquí, que utilizamos la última tecnología, la tecnología de aula 2.0 para dar las clases. Como luego veremos, vaya a poder venir o bien de forma presencial o lo vaya a tener de forma online. Los que están en su casa ya lo están viendo. Lo iremos hablando. Compartimos pantalla, compartimos audio, podéis hablar, podéis chatear con nosotros. Es decir, que siempre vamos a tener una comunicación continua, tanto en las clases como luego posteriormente en los días que no vamos a tener clases. Luego veremos que las clases van a ser los miércoles, ¿vale? Eso se refiere al tema de la cercanía. Vamos a estar en continuo trato. Tanto las 6 horas de clase que tendremos los miércoles, como luego durante la semana estaremos a vuestra disposición, siempre dentro de unos límites. Si me escribís a las 3 de la mañana, pues evidentemente no os voy a contestar, ¿vale? Si me escribís un domingo a las 2 de la tarde, pues probablemente tampoco os voy a contestar en ese momento, pero vamos a tener una comunicación fluida a través de la plataforma o a través del correo electrónico. Todos los materiales son propios, ¿vale? Los hemos elaborado nosotros, tanto Javier como yo, tanto los temarios, los 71 temas en los que consiste, o los que tiene el temario de las oposiciones de economía, como la parte práctica, ¿vale? Luego veremos, cuando veamos un poco las clases, veremos cómo se trata la parte práctica en las clases y cómo lo vamos a ir. Bueno, ese soy yo. Se nota, ¿verdad? En la cara. Ese soy yo, que voy a ser uno de los preparadores. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a la parte de economía, ¿vale? Sabéis que la especialidad de economía, bueno, soy economista, soy licenciado antes era empresarial en ADE, soy de económica. Economía. Vale. Bueno, pues la especialidad de economía, además de tener la parte pura y dura de economía, lo tenéis ahí en la hojita, tenéis el temario, ¿vale? Que también estamos esperando a que se modifique, porque es del 97. Ya era demasiado. Es del 97. Tiene una parte que es puramente economía, ¿vale? Y tiene otra parte que se parece mucho más a empresas, ¿vale? Tiene pues los temas típicos de oferta, de demanda, el equilibrio, utilidad, competencia perfecta, es decir, mercados, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, fallos de mercado, macroeconomía, etcétera. Y luego tiene otra parte que es más de la parte de empresa o se profundiza más en la diplomatura o en los grados de empresas, como son inversiones, como es matemáticas financieras, como es parte de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Me imagino, no sé,
¿Habéis dado matemáticas financieras, muchas matemáticas financieras en la carrera? 2 asignaturas en los 4 años. Los de ADE dan muchas más matemáticas financieras, ¿vale? ¿Y contabilidad? ¿Ves? Los de ADE dan mucho más. Por ejemplo, vosotros en el tema de mercado, en el tema de micro y de macro, dais bastante más que la gente de ADE, ¿vale? Entonces, aunque hay oposiciones de ADE y hay oposiciones de economía, la parte de economía tiene una parte de ADE, ¿vale? Esa parte de ADE es de la que se encarga Javier, ¿vale? Y de la parte de economía es de la que me encargo yo, ¿vale? Los dos somos, bueno, como veis, licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad, bueno, yo por la Universidad de Valencia, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy más de empresa, yo hice, aunque el título era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, yo era de la rama de empresariales, bueno, soy de la rama de empresariales, ¿vale? Lo que pasa es que saqué tanto las oposiciones de empresas como las oposiciones de economía, ¿vale? Bueno, el currículum lo tenéis ahí por si alguien quiere consultarlo. Y Javier Serrano es el otro preparador, que además también prepara las oposiciones de administración de empresas, ¿vale? Comparte conmigo la preparación de economía y comparte y prepara también administración de empresas. Ahora vendrá Javier, es que está hoy precisamente viernes, este año los viernes tenemos clase, ¿vale? Y él está ahora en clase, luego vendrá él y al rato me iré yo a la clase, ¿vale? Bueno, somos los dos preparadores, ya digo, él es el que se encarga de toda la parte básicamente de la práctica de la administración de empresas y como luego veremos, también las oposiciones tienen una parte didáctica que se compone, por así decirlo, de 2 partes. Por un lado, la entrega de una programación didáctica y la defensa, y la entrega de una unidad didáctica y la exposición de la unidad. Yo me encargo de la programación, él se encarga de las unidades didácticas, ¿vale? Por eso nos hemos repartido el trabajo y somos 2. Aquí tenéis una pequeña estadística sobre cómo nos fue en las oposiciones de Andalucía de 2023, ¿vale? Bueno, podemos decir que tenemos un índice de aprobados relativamente importante, ¿vale? Y aunque parezcan pocas plazas, 36 plazas que conseguimos para ser una sola academia, el 20% de las plazas de Andalucía son unas plazas, es un número significativo de aprobados, ¿vale? Realmente tenemos unos índices de aprobados tanto en Andalucía como en otras comunidades relativamente o muy aceptables. Porque es cierto, no solo preparamos, nosotros estamos aquí en Granada, en Andalucía, es cierto que la mayoría de nuestros alumnos son andaluces. ¿Sois de por aquí? ¿Vosotras tres? Sí, ¿no? ¿De Granada? No. ¿De Córdoba? ¿Tú de Granada? De aquí también. Pero está aquí o vais, porque no vais a venir todos los días de Córdoba. ¿Ah? Vale. Como digo, en principio, es cierto que la mayoría de los alumnos, muchos de nuestros alumnos, son andaluces, ¿vale? Pero tenemos y preparamos para todas las comunidades. Es cierto que tenemos ciertas limitaciones en ciertas comunidades por el tema del idioma, pero en principio todas las que somos capaces de abarcar, porque no es un requisito exclusivo el idioma, solemos tener alumnos, ¿vale? Evidentemente yo no sé ni euskera ni catalán, entiendo el valenciano un poco porque estudié allí y un poco el catalán, pero no soy capaz de... Uno tiene que reconocer sus limitaciones y en cuestión de idiomas no es muy fuerte, ¿vale? Bien, esos son los datos de la última oposición y siguiendo un poco con lo que os vais a encontrar, en principio, como he comentado, nuestros materiales son elaborados por nosotros, han sido elaborados por nosotros
y los revisamos normalmente todos los años. Al principio vamos revisando por posibles cambios o posibles contingencias que puedan aparecer, normativas diferentes, que hayan sacado algo diferente. Esperemos que no, pero nunca se sabe, porque desde que estamos preparando oposiciones, pues yo no sé cuántas normativas educativas hemos tenido, pues bastante, ¿vale? Y las vamos cambiando conforme. Ahora mismo estamos con la LOE modificada por la LOMLOE. Parece que para las siguientes oposiciones vamos a seguir igual, a no ser que haya elecciones anticipadas y al partido político que entre le dé por cambiar, ¿vale? Pero en principio vamos a seguir con esa normativa y si es necesaria alguna que otra revisión por el tema de algún cambio de normativa o alguna otra historia en cuestión de contenidos de los temas, se revisan todos los años. Tanto los temas como la práctica, ¿vale? Ahora comentaremos un poco en qué consiste. No sé si sabéis en qué consiste el examen. Normalmente tenemos un trato bastante personalizado, como he comentado antes, tanto en clase como a través de correo electrónico o a través de la plataforma. Es decir, que en cualquier momento, dentro de unos límites, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que surja o cualquier consulta que necesitéis, o incluso, como luego veremos, a través de la plataforma tenemos una retroalimentación en cuestión de tanto de unidades didácticas como de programación didáctica. Es decir, nosotros iremos dando el guión o las pautas para que vayáis realizando cada una de las partes de la programación y cada una de las unidades didácticas que necesitáis, y en cualquier momento, cualquier duda, a través de la plataforma se va a solucionar. Nos vaya a mandar todo vuestro trabajo a través de la plataforma o lo vamos a corregir a través de la plataforma, con lo cual va a haber una retroalimentación continua y constante para vosotros. Como he dicho antes, llevamos más de 30 años y tenéis las dos opciones, aunque luego lo veremos un poco más, tanto de la clase presencial, los que sois de aquí, tú que eres de Córdoba, no vas a estar yendo y viniendo todos los días. Hombre, yo he tenido alumnos que iban y venían todos los días de Almería, incluso venían de Málaga, ¿vale? Pero es cierto que las clases online están triunfando y realmente en el día a día nos encontramos casi solos. Hay veces que damos la clase a una o dos personas porque son las que vienen a clase, porque el resto están online, porque realmente el sistema online está funcionando y es muy, muy interesante, ¿vale? Y como veis aquí, las clases se graban. Lo mismo que yo estoy grabando esta sesión informativa, las clases las grabamos, ¿vale? Y las mantenemos en la plataforma. Luego enseño la plataforma, o la enseña Javier. Las mantenemos en la plataforma durante una semana. Básicamente, por si en un momento determinado no podéis asistir un día a clase, por lo que sea, por el cumpleaños a vuestros padres y os vais de juerga, o habéis ido de juerga, os levantado muy mal y a las 4 de la tarde de un miércoles no os apetece asistir a clase, o simplemente estáis trabajando o estáis haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Las clases se graban y duran una semana en la plataforma, con lo cual las vais a poder ver durante esa semana todas las veces que necesitéis. Ahí tenéis un poco un histórico de las plazas convocadas para la especialidad de economía, ¿vale? Fijaros, el año 2023 no estuvo nada mal. En Andalucía convocaron unas 200 plazas. Este año se han convocado un poco menos. Claro, no todos los años pueden convocar la misma cantidad de plazas. Además, ahora mismo, básicamente todas estas plazas, en las 92 del año 25, son plazas de reposición. Es decir, o bien plazas que se han creado nuevas, o bien plazas de gente que se ha jubilado y salen a la oposición, ¿vale?
Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe es un número de plazas aceptable. ¿Cuántas van a sacar en 2027? Pues alrededor. Yo no os voy a decir que van a sacar 500 plazas porque no las van a sacar, ¿vale? Tampoco os puedo decir que van a sacar 100 porque no sabemos cuántas van a sacar. Ni siquiera os puedo decir que, diciendo la verdad, no puedo decir que vaya a haber oposición, ¿vale? Si os digo que lo normal es que haya oposición, ¿vale? Fijaros que desde el año 2016 no ha fallado ningún año. Bueno, del 18 al 21, porque en el 20 ya sabéis que hubo pandemia, que era cuando iban a ser las oposiciones y las retrasaron un año, ¿vale? Siempre ha habido oposiciones de economía y siempre ha habido plazas para las oposiciones de economía, con lo cual, siguiendo con la estructura y con la oferta de empleo público que se prevé y con plazas que se quedaron de otros años para años siguientes, va a haber oposiciones de economía. En principio se prevé que haya de economía, ¿vale? Bien, no sé si sabéis realmente cómo va el sistema de acceso. Ahora lo vamos a analizar un poquito más detenidamente, pero las oposiciones en el sistema actual, el año pasado hubo un sistema distinto porque la Unión Europea nos obliga o nos obligó a eliminar muchas plazas de interinos, es decir, a eliminar temporalidad dentro de la enseñanza y hubo un par de convocatorias especiales pensando básicamente en la gente que estaba trabajando de interino y que se pudiera sacar la plaza. ¿Algunos estáis trabajando, habéis trabajado, no? ¿Sois recién terminada? Tampoco. Del máster sí. No sé lo que estáis en casa. Pero bueno, ya este año la convocatoria va a ser normal y corriente y se prevé, en principio, a no ser que cambien las cosas, que la convocatoria de 2027, que se rige, ahí lo tenéis por el 276, sea normal, ¿vale? ¿En qué consiste las oposiciones? Pues en principio tiene dos pruebas, una prueba teórico-práctica con un tema y una práctica, ¿vale? La práctica ahora veremos en qué consiste. Y una segunda prueba que es la presentación y defensa de la programación didáctica y la presentación, bueno, la preparación y exposición de una unidad didáctica, ¿vale? Unidad didáctica barra situación de aprendizaje, ¿vale? Es que con el tema de la unidad didáctica y situación de aprendizaje hay cierta confusión. Realmente la normativa siempre no habla de unidad didáctica. Lo que nos dice es que dentro de la unidad didáctica tiene que haber al menos, como mínimo, una situación de aprendizaje. Si habéis hecho el máster, me imagino que os habrán hablado de situaciones de aprendizaje y de unidades didácticas, ¿vale? Pero lo suyo, lo que nos piden en las oposiciones son unidades didácticas y que dentro de la unidad didáctica haya una situación de aprendizaje, ¿vale? Una vez que realizamos la fase de oposición, es decir, los exámenes, ¿vale? Hay una fase de concurso que cuenta un tercio, es decir, los exámenes son 2/3, la fase de concurso corresponde a 1/3 y las plazas se distribuyen en función de todo, de tanto la fase de oposición como la fase de concurso, ¿vale? La primera prueba consta de una parte práctica, como hemos visto, y de una parte teórica. La parte práctica, bueno, a ver, la parte práctica en cada comunidad autónoma puede ser diferente, ¿vale? Como no podíamos abarcar todas las comunidades autónomas y como en principio, como he comentado, la mayor parte de nuestros alumnos suelen ser andaluces, aunque tenemos de otras comunidades, os hemos puesto aquí el ejemplo de la prueba de Andalucía. De todas formas, si hay alguien de otra comunidad, siempre hacemos ejercicios. De hecho, ahora estamos haciendo en esta fase de la preparación ejercicios de oposiciones diferentes y variadas de otros años, incluso de otras comunidades autónomas. Con lo cual, prepararíamos específicamente las pruebas
que se realizarían en la comunidad autónoma a la que perteneciera cada uno, ¿vale? Pero en principio en Andalucía y en alguna otra, ¿vale? Creo que en Asturias, creo que en Murcia, bueno, hay más de una comunidad en donde la prueba es relativamente parecida. Primero hay un análisis y comentario de un texto de relevante actualidad. Normalmente es una noticia relacionada con las cosas que ocurren. Veremos en lo que cae este año. En el primer mandato, cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos en el primer mandato y ya empezó a ponernos aranceles, uno de los comentarios de texto que cayó fue sobre el de la aceituna negra, ¿vale? Con lo cual este año, bueno, pues es posible que caiga algo parecido, o relativo a la inmigración o alguna historia de eso, ¿vale? Y hay que realizar además, ponen 5 ejercicios prácticos, de los cuales hay que elaborar 3. Tanto el comentario de texto como los ejercicios prácticos valen 2,5 puntos, cual el examen se valora sobre 10. Los ejercicios prácticos pueden ser de cualquier cosa. Tenemos la suerte o la desgracia de que tenemos una especialidad que realmente la práctica abarca una gran amplitud de temas. Es cierto que por lo menos siempre en la mayoría de las oposiciones suele caer algo de matemática financiera, no mucho, pero al menos un problema. Hasta ahora ha caído casi siempre un problema de matemática financiera, casi siempre ha caído un problema de mercado, ya sea de oferta, de demanda, de utilidad, o de competencia, o de monopolio, o de oligopolio, ¿vale? O de fallo de mercado. Un tema de eso. Y luego, unas veces cae algo de macro, otras veces cae un punto muerto, otras veces ha caído algo de contabilidad. Bueno, pues cae de todo un poco. De 5 ejercicios tenéis que elegir 3 y tenéis normalmente aproximadamente unas 2 horas y media para realizar este ejercicio. Y es importante, para que haga media con el teórico hay que sacar un mínimo de 2,5 sobre 10. Eso no quiere decir que con 2,5 se apruebe. Para aprobar es necesario sacar un 5, pero es posible sacar un 2,5 en un ejercicio y un 7,5 en otro, y como la media hace 5, se aprueba el primer ejercicio. Pero para que esa media se pueda realizar es necesario sacar como mínimo un 2,5 en cada uno de los ejercicios, ¿vale? La otra parte del primer ejercicio es el desarrollo de un tema, ¿vale? En nuestro temario está compuesto de 71 temas. Algunos se han quedado un poco anticuados y lo hemos tenido que adaptar. Pero bueno, el tema 71 se llama... no me acuerdo. Lo de un proyecto de empresa de economía y organización de empresas o algo así. Economía y organización de empresas es como se llamaba la materia hace 8 o 10 años, ¿vale? Luego llegó la LOMCE y lo cambió a economía de la empresa, y ahora se llama empresa y nuevos modelos de negocio, ¿vale? Pero bueno, el temario en el que nosotros nos basamos es ese, que es el del 97. Lo que pasa es que, hombre, lo adaptamos un poco, ¿vale? Y aunque en el título aparezca lo de organización de empresas, lo cambiamos y no la vamos a llamar de esa manera, ¿vale? Bueno, en principio y en final, de los 71 temas, hay alguien que sale y saca 4 bolitas, la típica mano inocente. Normalmente los tribunales se llevan un bingo del 1 al 71, los meten en una bolsa y una persona de los que opositan la eligen y saca 4 temas. Con lo cual a esa persona hay gente que la ama profundamente y hay gente que la odiará toda su vida profundamente. Porque claro, de los 4 temas te los puedes saber los 4, puedes no saber todo. Por ahora, en la mayoría de las comunidades autónomas se hace así. Y en cada tribunal se eligen 4 bolas, y entonces el Tribunal de Almería tiene 4 temas, el Tribunal de Granada 4 temas, el de Córdoba 4 temas y el de Sevilla otros 4 temas, que no tienen por qué ser iguales. Hay alguna comunidad
por ejemplo, creo que Canarias, que lo hace de forma conjunta y todos los tribunales se sacan de forma aleatoria, no sé si lo hacen a través de un proceso informático, pero el caso es que en todos los tribunales se realizan los mismos temas, que sería quizás más justo. Pero bueno, cada comunidad tiene el sistema que considera oportuno, ¿vale? Igual que en la parte práctica, hay que sacar un mínimo de 2,5 sobre 10 en el tema. Los temas tienen una estructura, nosotros lo tenemos estructurado tal y como normalmente aparecen en las rúbricas, y si hay algún cambio en las rúbricas de corrección que se publican todos los años, cada vez que hay oposiciones, modificamos la estructura, pero en principio el temario, como veremos luego, está adaptado. Y ahí tenéis, bueno, pues un poco, esto es un poco relativo, ¿vale? Lo ponemos aquí las probabilidades de que te salga bola, bueno, pues como más algo anecdótico que real. Todos sabemos lo que es una estadística, una probabilidad, ¿vale? Y, por ejemplo, fijaros, con 40 temas estudiados o preparados, tiene un 96,76% de que al menos una de las bolas que salgan os la hayáis estudiado. Pero queda un 3,24% de probabilidades de que ninguna de las bolas salga. Y se da. Digo yo que se da, ¿vale? Lo mismo que se da el caso contrario. Hay gente que lleva 5 temas y se presenta por presentarse y le toca. Le toca bola y saca tema, ¿vale? Por lo tanto, esto yo siempre digo que lo toméis con cautela. A este tipo de probabilidades que entráis en internet en cualquier sitio y puedes perfectamente, te dan las probabilidades al milímetro. Bueno, aquí lo tenéis de forma orientativa. Fijaros que con 20 de los 71, como son 4 bolitas sin repetición, ¿vale? Con lo cual podéis tener hasta un 74,28%. Es cierto que es muy complicado llevar más de 40 temas. Son muchos temas. A no ser que tengáis una memoria, ¿tenéis memoria fotográfica o memoria prodigiosa? No. Pues entonces es cierto que la gente, normalmente, la experiencia nos dice que quien lleva más de 40 temas son casos excepcionales, ¿vale? Y se sacan las oposiciones y normalmente no quedan, ¿vale? Pero bueno, de manera orientativa, ahí tenéis un cálculo de probabilidades sobre el número de temas que os deberíais de estudiar. De todas formas, como la materia tiene tanta, por así decirlo, tanta variedad, ¿vale? Hay una parte de micro, como he dicho, hay una parte de macro, hay una parte de economía internacional, hay una parte de empresas, hay una parte de inversiones, contabilidad. Los temas son suficientemente variados como para que uno pueda decir, pues a mí me gusta más la parte esta, y con esa parte y otra parte más de no sé qué, pues tengo mis 35 temas, ¿vale? No son inasequibles independientemente de lo que hayáis estudiado, no del título, sino de las optativas que hayáis elegido, etcétera, etcétera, que luego me imagino que eso es importante. De eso, de cómo se estructura la carrera, no tengo yo tampoco mucha idea. Bien, en cuanto a los temas, hay amplitud de los temas, hay de todo tipo, desde 15 hasta 25 páginas. Y alguien, cuando ve lo de las 25 páginas, normalmente dice, porque para elaborar el tema tenemos aproximadamente 2 horas, ¿vale? ¿Cuántos folios sois capaces? ¿Cuántas páginas sois capaces de escribir en 2 horas? ¿Habéis calculado alguna vez? ¿No? Ya os digo yo que 25 no. Ya os digo yo que 25 no, ¿vale? Incluso 15 hay que escribir muy rápido, ¿vale? Y el problema de escribir muy rápido, a no ser que tengáis una letra magnífica, maravillosa, estupendísima, tiene un problema que luego ese examen lo tiene que leer un tribunal y lo tiene que entender. Y como se mosqueen, pues lo desechan y hacen.
Entonces, ¿por qué los temas tienen entre 15 y 25? Pues, por ejemplo, los temas que tienen 25 páginas, la mayoría son temas de matemáticas financieras o temas contables. ¿Por qué digo lo de las matemáticas financieras? Porque en las matemáticas financieras desarrollamos las fórmulas y las demostraciones en el tema, ¿vale? Evidentemente, cuando vosotros estéis elaborando un tema para un examen de matemáticas financieras, y sobre todo en unas oposiciones, no vais a hacer demostraciones de todas las fórmulas porque no os daría tiempo, ¿vale? Pero sí es necesario, para que comprendáis y para que sepáis hacer la práctica, que ese desarrollo de las fórmulas y de la renta, préstamos, etcétera, se realice, ¿vale? Y en los temas contables 3/4 de lo mismo. Hay muchas veces que se ponen, o en los temas aparecen los principios contables, todos los principios contables que aparecen en el plan, o las normas de valoración. Evidentemente, y vienen explicadas, y muchas veces con un ejemplo. Eso en un examen no lo vais a hacer, ¿vale? Con lo cual, cuando estéis en clase ya os daremos el primer día unas pequeñas instrucciones de cómo gastar vuestro tiempo a la hora de ir preparando los exámenes, ¿vale? Y luego tendréis que hacer vuestros resúmenes para vuestro estudio y para poder ir acordando de tantos temas, porque al final si os estudiáis 40 temas vais a necesitar hacer una serie de esquemas para poder recordar de un vistazo el tema, ¿vale? Porque ya digo, si no tenéis memoria fotográfica, lo lleváis, necesitáis hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Como he comentado antes, intentamos actualizar los contenidos al máximo, ¿vale? Y tenemos la estructura de los temas, aquí está resumida, se basa fundamentalmente en lo que nos piden en las oposiciones, ¿vale? En las oposiciones nos van a pedir un índice, no está ahí todo desarrollado, pero lo básico, nos van a pedir un índice, todos los temas tienen su índice, nos van a pedir una introducción, todos los temas tienen su introducción, nos van a pedir el desarrollo de todos los apartados del título del tema, están todos los apartados desarrollados, tienen una conclusión, porque nos van a pedir una pequeña conclusión, todos los temas tienen su pequeña conclusión, tienen en la introducción la normativa básica que regula normalmente en cada momento la enseñanza y lleva bibliografía, ¿vale? Con lo cual, los temas están en principio adaptados a las últimas convocatorias y a las últimas rúbricas publicadas. Si en un momento determinado cambian el sistema de oposiciones o si en un momento determinado cambian el tipo de temario, que estamos esperando que lo hagan, pues adaptaremos los temas a las rúbricas o a las necesidades que nos pidan en cada momento cada una de las convocatorias. La segunda parte, como digo, es la presentación y defensa de una programación y de una unidad didáctica, ¿vale? Nosotros en clase vamos a elaborar, bueno, vais a elaborar cada uno de vosotros vuestra programación, porque una de las cosas que nos dicen las convocatorias es que las programaciones son personales, es decir, son de elaboración propia. Para mí sería muy sencillo daros un modelo de programación y que fusilarais el modelo de programación. El problema de eso es que luego os vais a presentar ante el tribunal y el tribunal se va a dar cuenta que no es de elaboración propia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir dando una serie de documentos en los que se va a explicar lo que necesitáis en cada uno de los apartados de la programación. Perdón, y la programación la vais a ir elaborando cada uno la suya, ¿vale? Eso no impide que al principio de cada apartado demos unas nociones básicas del apartado, cómo deben de ir, qué debe de poner en cada apartado, y conforme lo vayáis elaborando, nos lo vayáis mandando, lo vamos a ir corrigiendo para que lo vayáis reelaborando. Nos lo vais a poder mandar tantas cuantas veces lo necesitéis y tantas cuantas veces lo modifiquéis o os pidamos que lo modifiquéis. Bueno,
si queréis modificarla, ¿vale? Porque al fin y al cabo es vuestra programación. Como digo, como había que poner un ejemplo, hemos seguido poniendo el ejemplo de Andalucía, pero excepto alguna excepción, la mayoría van por este camino. En Andalucía la programación va de 60 folios, o tiene 60 folios, 60 páginas, mejor dicho. Es decir, solo se escribe por una página, son 60 páginas, lo que nos permiten. Este año no permiten anexos, otros años sí han permitido anexos, este año no permiten anexos, o sea que son 60 páginas. Y cuenta todo, de la portada y contraportada no, pero cuenta absolutamente todo, el índice hasta la última página con la bibliografía. Como digo, iremos haciendo parte a parte, con lo cual para diciembre, enero la tendremos acabada y a partir de ahí, bueno, pues se os da la oportunidad también de que defendáis la programación, ¿vale? En clase, o bien por parte, ya según lo que acordemos, o bien de forma completa. Yo calculo que para final de enero, principio de febrero, tendremos más o menos, si vamos o si vais llevando cada una de las partes conforme las vamos dando en clase, para febrero, que es así, tendremos la programación. Y luego nos dedicaremos básicamente a la preparación de la defensa ante el tribunal, ¿vale? Esa defensa dura 30 minutos, ¿vale? Son 60 páginas, a Times New Roman 12 o similar, o sea, letra normalita, a interlineado sencillo, y en principio Andalucía no habla de márgenes, ¿vale? Ni superior, ni inferior, ni izquierda, ni derecha. Hay otras comunidades que sí, ¿vale? Y en esa programación se incluyen las unidades didácticas, al menos 12 unidades didácticas. Hay comunidades autónomas que solo tienen programación, que no hay que incluir las unidades didácticas y por lo tanto son menos folios, son 30 o 30 y tantos. Hay otras que el interlineado es mayor y entonces permiten un poco más de páginas. Pero bueno, aproximadamente eso, ¿vale? Como digo, luego cuando estéis delante del tribunal tendréis solamente 30 minutos para defender la programación, que no es lo mismo que exponerla, ¿vale? Veremos la diferencia. Y la otra parte es la elaboración de una unidad didáctica. En principio, dentro de la programación va un esquema de la unidad didáctica, ¿vale? Y esta parte, en teoría, se prepara en el tribunal. Es decir, vosotros vais allí, presentáis vuestra programación, en el momento que tengáis que presentar, si aprobáis el primer examen, os citan un día para hacer lo que vulgarmente se llama una encerrona, es decir, llegáis allí, elegís, os sacan 3 bolas de las unidades didácticas de vuestra programación, elegís una y os meten en una sala durante 1 hora con el material que queráis para que en teoría os preparéis una unidad didáctica para luego exponerla. La historia es que vosotros ya la vais a llevar preparada, ¿vale? Con lo cual en esa hora lo único que vais a hacer en principio es prepararos o repasaros lo que ya lleváis preparado, ¿vale? Un segundo que alguien me... ¿No se escucha, Mireia? ¿No lo escucha? En principio, los demás no han dicho nada. Bien, continúo. Como digo, vosotros en principio vais a llevar vuestra programación hecha y vuestra defensa de la programación preparada y vais a llevar vuestro esquema de la unidad didáctica preparada, el guión que os permiten, y vais a llevar vuestras 12 unidades didácticas preparadas. Con lo cual, en la hora que os encerráis en esa habitación, lo único que vais a tener que hacer va a ser repasar vuestra presentación, ¿vale? No podéis arriesgaros a no llevarlo preparado porque en 1 hora no os da tiempo. Esa sería la segunda parte de la prueba. La exposición de la unidad didáctica también dura 30 minutos. Es decir, claro, el primer examen normalmente se hace de forma conjunta, dura unas 4 horas y media, 2 para el tema, 2 horas y media para la práctica. Aproximadamente, aunque
muchas veces os lo dan todo a la vez, con lo cual os distribuís un poco el tiempo como queráis. Y la parte didáctica es 1 hora encerrada en una habitación y 1 hora ante el tribunal. Media hora para la programación y media hora para la unidad didáctica. Una vez que habéis hecho eso, os puntúan. La parte de práctica y teórica es al 50% y aquí es un 30% la presentación y defensa de la programación y un 70% la exposición de la unidad didáctica, ¿vale? Y como digo, debéis de llevar, o por lo menos la intención nuestra y todos los años es la misma, es que lo llevéis todo preparado. Simplemente podáis llevaros el material que os dé la real de la gana, pero que llevéis todas las unidades didácticas, lleváis la programación, lleváis la defensa elaborada y lleváis la exposición de todas las unidades didácticas elaboradas. Pues no sé lo que puede ocurrir. Debe de ser cosa de tu ordenador, Mireia, o de tu conexión. Nadie más comenta que no se oiga, ¿vale? Una vez que se aprueba, tenéis el baremo. Normalmente, experiencia docente tiene un máximo de 5 puntos. Si no estáis trabajando, si no sois interinos, pues no habéis trabajado nunca. La formación académica tenéis máximo 5 puntos. La titulación, o sea, las notas del expediente cuenta. El idioma, pero de nivel C, es decir, el B2 ya no es un mérito, tiene que ser el C1 como mínimo, ¿vale? Cursos, máster, etcétera, etcétera, ¿vale? De eso tampoco os preocupéis porque en el momento en que decidáis presentaros, tanto sindicatos como universidades van a ofertar un montón de cursos. Esto básicamente es gastarse el dinero. Luego hay un montón de cursos, tanto online como presenciales, que no tienen una dificultad, vamos a decirlo así, excesiva, ¿vale? Al final te cuesta el dinero, estás 40 horas, 50 horas, 100 horas, las que sean, asistiendo al curso, haces un pequeño trabajito y lo tienes. Con lo cual, llegar a los 2 puntos de otros méritos no es problemático, ¿vale? Puntuación total, 10 puntos, 66% la fase de oposición, 33% la fase de concurso. Con lo cual, realmente, como máximo de concurso tenéis de la nota final total 3,33, ¿vale? Y de la fase de oposición un 6,66. Ahí tenéis, os hemos puesto, bueno, más que nada a título informativo, realmente el peso de cada una de las partes en la nota final de las oposiciones. Si os dais cuenta, realmente, aunque para llegar a la segunda prueba tienes que tener al menos un 5 en la primera, ¿vale? No se olvide, realmente, de forma objetiva, la parte que más peso tiene en la nota final es la unidad didáctica y la que menos tiene es la parte de la programación didáctica. Pero os vuelvo a repetir, necesitáis pasar la fase de oposición para llegar a la fase de concurso. Son eliminatorios. Y necesitáis la primera prueba, he mezclado la fase de oposición y la fase de concurso. Necesitáis aprobar la primera prueba para poder pasar a la segunda, porque son eliminatorios. Si en la primera prueba no sacáis un 5 como media,
como mínimo un 2,5 en cada uno de los exámenes, es imposible hacer la segunda parte. Son en las oposiciones a las que vosotros os vais a presentar, son exámenes eliminatorios, ¿vale? Bien, ¿cómo ya entramos un poco en cómo vamos a desarrollar las clases? A ver, esto es, en principio, cómo van a ser, ¿vale? Luego, en función de las necesidades, vamos a poder modificar un poco la historia. A ver, como he dicho, somos 2 preparadores, ¿vale? Y las clases van desde las 4, desde las 16 a las 22 horas, ¿vale? La mitad del tiempo, normalmente no venimos un día cada uno, sino que venimos los dos todos los días. A no ser que en un momento determinado, en una clase, alguno de los dos tenga algún problema y entonces viene el otro todas las horas. No es que si yo me pongo malo, solo será la mitad de las clases, ¿vale? Si en un momento determinado yo me pongo malo o Javier se pone malo o tiene un viaje de FP Empresa o lo que sea, el resto de las clases, su parte de las clases las cubre. ¿Vale? Bien, pues en principio, este año estoy viniendo yo a la última hora y él está viniendo a las primeras. Con lo cual, quizás debería estar al revés, pero bueno, da igual. Una parte y 2 partes, ¿vale? En mi parte, concretamente, luego Javier os hablará de la suya, ¿vale? Que aquí estaría puesta de 7:15 a 10. Aunque ya os digo que lo de los horarios, lo de la hora es flexible, tendremos que hablar Javier y yo los miércoles para el año que viene. Las clases van a ser los miércoles, ¿vale? Este año son los viernes, pero el año que viene serán los miércoles. Y mi parte, que es la parte de economía, básicamente se va a desarrollar de esta forma. Vamos a empezar normalmente con el desarrollo de la parte práctica. Yo normalmente, hombre Javier, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Muy buena. Es que acaba de llegar, para los que estáis dentro del ordenador, acaba de llegar la otra parte de la preparación. ¿Vale? Le he comentado en principio todo el sistema de oposiciones y eso, y iba a empezar a comentarle la parte que hagábamos cada uno. ¿Vale? Os comento, sigo. Vale. Pues entonces vamos rápido. Funcionan así, ¿vale? Empezamos con una parte práctica, tanto de ejercicio, siempre normalmente pongo una lista de ejercicios en la plataforma, hacemos algunos en clase y las soluciones van a la plataforma. Y con los comentarios 3/4 de lo mismo, ¿vale? A mitad tomamos un café y luego viene el otro, que es más o menos similar, ¿vale? Así van a ser las clases. Vamos a estar constantemente utilizando la plataforma, ¿vale? Aunque hagamos las cosas en clase, las pizarras que vayamos haciendo en clase las vamos a subir a la plataforma, los ejercicios resueltos se suben a la plataforma, las relaciones de ejercicios se suben a la plataforma. Cualquier duda que tengáis la vamos a resolver a través de la plataforma, a través del chat o a través del correo electrónico, ¿vale? Pues si nos quedan 5 minutos, vamos. Yo es que me he enrollado. Sí, por eso es que me han dicho, dice, es que justo tras las 7. Una de las cosas a lo mejor más significativas. No sé si se te oye. ¿A qué? ¿Con micro? Sí. ¿Escucha el micro? Sí, porque Sí, estoy hablando yo. yo. Una de las cosas más significativas que tenéis que tener en cuenta es que nosotros, todas las prácticas que estamos haciendo, se hace al final de toda España. Y una cosa buena, porque aunque vosotros presentáis en Andalucía o donde os presentéis, el trabajar con prácticas a nivel nacional de cualquier examen, tanto de economía como de ADE, como se utilizan de comercio, al final tú tienes una bolsa muy grande de exámenes, de ejercicios prácticos, para ver ejercicios reales de oposiciones, ¿no? Y es una de las cosas que tenéis que tener más en cuenta. Y casi no se explican temas, por la general nunca vamos a explicar temas, por una cosa muy sencilla, porque vosotras sois igual de licenciados que nosotros
Y cualquier duda en un tema, a ver si hay una duda se nos pregunta, pero un tema al final, estudiarlo, ¿vale? Pero la práctica en sí, a lo mejor te puedes tirar una semana y no eres capaz de sacar porque pones 360 o pones 365 y a lo mejor son 5 minutos en clase y esos 5 minutos te equivalen a una semana de trabajo. El que nosotros perdamos 1 hora o 2 horas explicando un tema no te ahorra nada, ¿vale? Que en cualquier duda ya no antes te diría que lo buscaras en internet, pero es que ahora utiliza la inteligencia artificial y lo tienes, ¿no? Como cosa así más significativa. Y no sé si queréis comentar algo más en concreto. Simplemente también comentaros eso, el tema de la plataforma. Ya os darán las claves de la plataforma y ya veréis que es muy, muy interactiva. Y que en principio, tanto si estáis de forma presencial como de clase online, vaya a poder en un momento determinado cambiar. Es decir, si estáis online, vaya a poder venir una vez al mes a clase, creo. Vaya a poder venir a clase siempre que queráis. Normalmente dicen que una vez al mes, y eso ocurría cuando esto estaba lleno de gente. Normalmente con la clase online viene muy poquita gente, con lo cual cada vez que vaya, si estáis online, cada vez que queráis venir a clase de forma presencial, lo vais a poder hacer. Y si venís de forma presencial y cualquier día no podéis venir, no hay ningún problema, os dan el acceso y lo vais a poder hacer tipo online. ¿Vale? Y las clases están grabadas que las podéis ver a lo largo de la semana. ¿Vale? Ya veis que ahí pone presencial una vez al mes, pero normalmente, como no hay problemas de espacio, os van a dejar. Bueno, ya el resto es un poco. Es un poco. No sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo, preguntar. ¿Cuál es vuestro nombre? Tina. Celia, Irene y Tina. Hola. No, perdona, es que me preguntan por aquí que si las clases presenciales, las clases online son los miércoles y las presenciales los viernes. No. Es que ahí había una errata, porque actualmente nosotros, que lo he visto, lo mismo que ponía clase viernes. Actualmente las clases han sido los viernes, pero ahora este año, al estar un año más tranquilo, pasan a ser miércoles, ¿vale? Porque a los viernes hay otro tipo de... Tanto las online como las presenciales son los miércoles. Sí, siempre son miércoles. Pues dinos, Mireia. Buenas. Hola. A ver, tengo varias preguntas. Una de ellas es si bueno, que creo que lo has comentado, pero no me ha quedado claro. El temario de las oposiciones de economía, ¿has dicho que podría servir también para las oposiciones de ADE y de FOL, puede ser? No. ¿O hay temas en común? Hay temas casi comunes o que se parecen. Lo que he comentado es que el temario de economía tiene una parte que es economía pura, por así decirlo, de macro, micro, economía internacional, y tiene otra parte que podríamos calificar dentro de economía de la empresa, ¿vale? Que esa es la parte a la que se dedica Javier. Pero eso no quiere decir que el temario de economía y el de administración de empresas sea igual, ¿vale? Tiene temas que son parecidos, pero no son exactamente lo mismo, ¿vale? Ni en la profundidad ni en el número de temas. Vale, y si otra pregunta más. Si yo quisiera presentarme, por ejemplo, en FOL, no sé si preparándome los temas en común que hubiera... no estoy planteando bien la pregunta. Si yo me quiero presentar por economía, pero como quedan 2 años y para, por ejemplo, FOL el año que viene, si yo pudiera probar con los temas en común. No lo haría. No. Lo tendría que hacer con ADE, que tiene parte en común. FOL y economía no tienen nada en común. Bueno, tiene a lo mejor un poco de... Muy poco o nada. Muy poco o nada. O nada. ADE y economía sí tienen parte en común. Vosotros, la parte de ADE, en ADE se ve lo mismo que veis vosotros aquí en economía, pero tienes que meterle fiscalidad laboral y contabilidad, que se sustituye por la micro y la macro. Pero esa parte sí es común, pero con FOL no. ADE y FOL sí, porque coinciden nóminas básicamente, pero muy poco, ¿vale? Muy poco. Muy poco. No tienen tanta coincidencia. Yo si te quieres presentar a FOL este año porque hay oposiciones de FOL, yo te recomendaría que fuera a FOL. Directamente. A no ser que directamente dijera, bueno, pues voy a probar con lo que me puede dar de economía, pero es que la economía con FOL te va a dar muy poco. Es más fácil que quieras probar, si estás pensando en economía, con ADE este año, porque va a coger la base y tiene oposiciones para entrar en bolsa, y a otro año puedes irte a FOL, porque has utilizado ese tiempo.
Vale. Y ya por último, Sí, no te preocupes, no pasa nada. ¿es probable que tiendan a desaparecer los puestos de FP y que los profesores de economía ocupen más las asignaturas de FP? Yo, Y a te ver, dice, sería más probable lo contrario que eso. es más, Que no va a ocurrir, ¿vale? Pero sería más probable lo contrario que eso, ¿vale? ahora mismo, La FP no va a desaparecer, te lo justo por al- seguro. justo al contrario. Y todo lo contrario, ¿vale? De hecho, Vale. a ver, es cierto A que ver, ya- dependiendo de los centros... No, ¿sabes lo que le pasa? La pregunta está bien enfocada, pero no sabe lo que nos pregunta. Ya sé lo que nos has preguntado. No te hablas de FP, tú te refieres a FOL, porque el cuerpo de FOL ha desaparecido. O ADE. No, pero FOL en concreto ha desaparecido. Ha cambiado a IP. Entonces a lo mejor dices, es que FOL desaparece. Sí, pero porque aparece una nueva IP. ADE, el ciclo de administración de empresas, los de comercio, todo eso, ahora mismo, si algo tiene demanda, es la FP. Entonces eso no desaparece. Al revés, cada vez hay más alumnos matriculados. Es justo al contrario que está pasando en los bachilleratos, pero por dos motivos. Porque hay menos alumnos, porque nacen menos nenes, y eso ya está llegando. Y también en otro segundo, porque hay más gente que está cogiendo grados medios, cosa que antes no pasaba. La gente, todo el mundo hacía bachillerato, selectividad y después me iba a la universidad o grados superiores. No era la alternativa a grados medios. Pero A lo que me refería más era a que el profesor de economía ocupe el puesto para dar clases de los profesores de FP. A ver, eso es posible, pero eso depende de la plantilla de cada centro. Y también ocurre lo contrario, ¿vale? Todo depende de la plantilla orgánica de cada centro y del número de profesores y del número de horas que haya. Es cierto porque me ha ocurrido a mí, siendo profesor de economía y siendo profesor de administración de empresas, porque yo he estado en los dos lados, ¿vale? Siendo profesor de economía he dado materias, módulos de ciclos de administración o ciclos de comercio, ¿vale? Pero porque en un momento determinado a mí me faltaban horas y a los especialistas de comercio o de administración de empresas les sobraban materias y entonces se ajustan, ¿vale? No se contrata, no se pide un profesor para 4 o para 6 horas de una materia, de un módulo de un ciclo de formación profesional, ¿vale? Sino que si sobran horas, los dan otros profesores que estén especialistas. La gente de FOL puede dar algunas materias, la gente de economía, los profesores de economía pueden dar muchas materias de administración y de comercio. Y al contrario también ocurre. Cuando sobran horas de economía y hay algún profesor que le faltan horas de otros ciclos, de hecho FOL ha dado economía, en teoría no pueden, pero lo han hecho, FOL ha dado economía y han muchas materias de economía, ¿vale? Ya tenemos que ir acabando. Pero que en principio no van a desaparecer unas plazas por otras, ¿vale? No, eso no es viable. Bueno, pues no sé si, mira, si tenéis alguna pregunta más, a lo mejor la queréis escribir al correo, como están nuestros correos, y os respondemos, ¿vale? Sentimos el tener que coger y cortar, pero es que entran justo por la otra sesión. Sí, las clases comienzan en septiembre. ¿Qué sois de economía a las 3? ¿Habéis estudiado economía? Las plazas previstas a convocar es muy relativo, ¿vale? Hemos puesto en la presentación un poco histórico, pero este año son 92, pues échale aproximadamente por esa cifra. Pero seguro no lo sabemos, ¿vale? Y sí, las clases comienzan el primer miércoles de septiembre. ¿Vale? De todas formas, como hay una clase ahora en julio, ¿vale? Que a la primera, todas las dudas que falte o lo que sea, es verdad que sentimos por los tiempos que tiene la temporalización que tiene la academia, pero en ese día se pueden resolver y ya os decimos que queremos que vayáis haciendo y las podemos ver, ¿vale? Es la primera semana. Bueno, pues si no tenéis, ¿qué ratio de alumnos soléis tener inscritos cada año? Bueno, eso va variando cada año. Eso varía. Este año hemos llegado a cerca de los 70 en momentos determinados, pero que va variando un poco. ¿Vale? Bueno, pues chicos, si no tenéis nada más, la presentación, nos mandáis un correo y la intentamos resolver. ¿De acuerdo? Pues vale. Pues un placer. Venga, hasta luego.